Hoy estamos con Mauro. Mauro acaba de lanzarse a hacer una apuesta que muy pocas personas se deciden hacer, y es escribir su libro. Entonces vamos a hablar un poco de lo que fue este proceso, de lo que viene en el marco de lanzarse a escribir, que evidentemente es un reto. Entonces, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Cami, muchas gracias por la invitación, muy amable. Cuéntenos, Mauro, primero, ¿quién es su merced? ¿Quién es Mauricio Mava? Bueno, Mauricio Martínez Bayona, soy de Norte de Santander, abogado de profesión, escritor por vocación. De alguna manera, pues me lancé a esta aventura de escribir un libro, de mirar cosas de mi vida y tratar de implementarlas en historias. En esta ocasión, pues cuentos. Y pues aquí estamos para hablar del libro, para comentarlo. ¿Qué lo trajo a Bogotá? Trabajo, las ganas de salir adelante, de buscar una ciudad donde se abrieran oportunidades, conociera uno personas y bueno, la vida me trajo así y aquí estoy, Cami. ¿Qué lo llevó a decirse a escribir, Mauro? Bueno, Cami, de alguna manera uno en la vida pues siente inclinación por muchas cosas. En mi caso, por las artes. Siempre me ha gustado la escritura, la lectura, la música, los distintos tipos de arte. Pero uno en el trasegar se va enfocando o va encontrando habilidad sobre unos más que otros. En mi caso siempre sentí inclinación por la lectura. En el colegio siempre hubo alguna manera de acercarme más a los docentes que eran de castellano, a las humanidades. Entonces siempre tuve como mucha afinidad a sociales, geografía, a literatura, a todo lo que tenía que ver con la parte de humanidades, y de vez en cuando hacía poemas, de vez en cuando alguna manera de poder expresarle mi amorío a una muchacha era pues por medio de la escritura. Las palabras no se me daban, se me dio fue mucho después. Hasta a las profesoras les hacía cartas. Entonces me quedaba embobado mirándolas y escribía lo que a mí me parecía y me gustaba mucho. También participé en teatro, como muy ligado a las humanidades, pero ya en el transcurso de los años me di cuenta que leer no es lo mismo que escribir. Un buen lector no siempre es un buen escritor. Entonces todo es técnica. Entonces técnica y práctica. Para la escritura es práctica. Hay que estudiar una metodología. Es como el pintor. Ellos tienen muchos estilos y van afincándose en uno solo. Entonces me di cuenta que con la lectura es lo mismo, con la escritura. Entonces aprendes a escribir, coges una metodología y la empiezas a implementar. Entonces es como el resumen. ¿Y de dónde nace todo eso? Pues de querer contar historias, de querer contar a través de las letras aspectos de mi vida, sobre el amor, la familia, el estudio, el trabajo, las dificultades. Entonces cada arte te permite eso. El arte no es más que la formación del sentimiento en algo material. La gente lo expresa bailando, la gente lo expresa pintando, en mi caso lo expreso escribiendo y de vez en cuando muy machucadamente con música, pero ahí vamos. O sea que sí. El escribir viene desde hace muchísimo tiempo, digamos, sí. Que básicamente estaba en tu ser el tema de la cultura, de las humanidades y ha venido afinándose con el tiempo, porque relatas que hasta las profesoras le escribías cartas mirando. Sí, les escribía poemas y de vez en cuando a muchachas también que veía por ahí, la que se atravesara. La que se atravesaba, cuidado con eso que la esposa va a ver. Ay, miércoles. Esto podría tenerse o verse como el diploma que gradúa al escritor. Sí, es un diploma amateur. Uno ve muchas, digamos, uno trata de no ver, pero te llama a otros autores. Entonces, hay estilos que marcan mucho la lectura de una persona. En Colombia, ¿qué pasa? Que inicialmente le dicen a uno, bueno, en castellano vamos a leer lecturas fáciles, que en la primera etapa de la escuela pues es muy ligero, pero ya cuando entras a la parte de bachiller te dan lecturas más pesadas. Dentro de esas pesadas pues tenemos a nuestro Nobel, que es Gabriel García
Márquez. Entonces uno se da cuenta que ese estilo de narrar historias es muy pesado para una persona que, digamos, apenas está entendiendo lo de la lectura, aprender a leer. Digamos, es una lectura muy pesada que muchas personas no, digamos, no trascienden de ahí, por eso lo ven con tedio. Entonces a mí me sucedió. Averiguando por qué estas personas tenían este estilo de escribir, me di cuenta que ellos, Borges, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, ellos imitaban un estilo de un escritor americano que se llama William Faulkner. Okay. Hay una novela del que se llama Ruido y Furia. El mismo estilo narrativo que ellos utilizan a mí me gustó mucho. Entonces me sentí atraído por esa manera de contar sin tanta prosa, pero añadiendo partes del alma, como le digo yo. Entonces, este tipo de lectura, cómo se gradúa uno, cómo la lectura pasa a ser escritura, tiene que nacer del alma. O sea, la idea es tener o pensar una situación de tu vida y tratar de transcribirlo a las letras, así te salga mal. Lo importante es hacerlo porque la técnica viene después. Entonces uno tiene que estar preparado para empezar y para entender que uno no va a ser escritor, porque esto es una tarea de todos los días. Entonces uno se gradúa, digamos, el diploma es amateur porque uno mismo se lo da, pero con el tiempo uno se va dando cuenta de que leyendo uno dice, uy, no, eso está muy simple. Ya cuando yo lo imprimí me di cuenta que es algo muy sencillito ya verlo impreso, pero el trabajo que lleva detrás es muy complejo. Y yo creo que lo más vanidoso es escribir pensando que la gente lo va a leer tal cual uno como lo escribió. Entonces es como un hijo del mundo. Tú lo entregas y la gente mira a ver qué hace con él. Los libros son así. Me parece interesante esta postura porque detrás de un diploma hay un esfuerzo gigante que quien no estuvo presente no lo ve. Quien estuvo presente, en este caso en las noches de escritura, en los días en que uno decide sacar el tiempo y a veces incluso dejar de lado algunas cosas que uno tiene como responsabilidad, es quien se da cuenta qué implicaciones tiene. Igual pasa cuando uno decide estudiar una carrera. Entonces uno estudia una carrera y muchas trasnochadas, muchos dolores de cabeza, muchos problemas, y muchas personas al final ven el diploma y pues básicamente piensan que ya ese fue el fruto de un montón de esfuerzo que a veces no se ve. Sí. Y por eso me parece importante lo que mencionas, Mauro, y es todo lo que hay detrás de escribir un libro, empezando por la inspiración. ¿Quién inspira a escribir este libro a Mauricio? Bueno, prácticamente la vida, mi vida misma. Todo el libro, y lo explico en la introducción, yo viví en muchos lugares de Colombia. Mi papá era militar y eso me permitió vivir en muchas partes. Entonces, lo que escribí, lo que me falta por escribir, todavía está ahí inmerso y estará inmerso en más textos. Entonces, la inspiración fue de situaciones que viví. Viví en el Amazonas, viví en el Huila, viví en los Santanderes, viví en los Llanos, viví en el Cauca. Entonces, muchas situaciones que viví presente, o sea, no me las contaron, traté de trasladarlas a cada cuento. Entonces, la inspiración viene de la familia, de los amigos, de las situaciones que uno pasa, de los amores, de los desengaños, de las ilusiones, de la esperanza, o sea, la materia prima para escribir un libro o en cualquier arte, sea pintura, arte, lo que sea, viene de la misma tragedia. Entre más tragedias pase uno, mejor escribe. Esto sí. Digamos que es muy común sentirlo también en quien hace música, ¿no? Normalmente la música está escrita alrededor de vicisitudes que alguien tuvo que pasar, de experiencias, de situaciones a veces no tan chéveres. Entonces, ¿y por qué se llama Miradas al Azar? Bueno, uno en la vida se presentan muchas situaciones, entonces todos pasamos por las mismas cosas. Uno, digamos, se enfrenta a esas situaciones, pero las pasa por encima, ¿sí? por encimita nada más. Cuando estaba pensando en el título, yo dije, quiero representar esa sensación de uno estar mirando situaciones, pero dejarlas de lado. Si uno se centra en mirarlas, pues descubre muchas cosas. Un día en el balcón de mi casa me paré y yo dije, bueno, empecé a mirar las personas, solo por hacer el ejercicio.
Entonces me di cuenta que si uno se detenía precisamente a mirar a alguien, detrás de cada mirada, detrás de cada persona que va pasando, va una historia. Entonces el título acontece en eso, mirar a las personas y saber que al azar uno puede encontrar muchas historias. Entonces te paras en el balcón, en cualquier situación, y ves a una persona limpiando calles, ves a una persona preparando alimentos, ves a una persona manejando. Entonces cada mirada que das al azar te cuenta una historia. Entonces el libro es eso, cada mirada al azar te cuenta una historia. En este caso yo lo quise contar a través de cuentos. Esto me parece súper interesante, Mauro, y es que toda persona que decide hacer algo y ofrecérselo al mundo se expone. Se expone a críticas, a felicitaciones, a palabras no tan chéveres, y por eso yo celebro que personas como tú den el paso y se atrevan a hacer cosas como estas. Incluso hacer videos a veces resulta complejo, sí, porque uno abre la ventana a que 10.000 personas opinen sobre uno. La intimidad a los demás. De lo bueno, lo malo, lo feo. Siempre va a haber personas a favor, personas en contra. ¿Qué piensas de eso? De abrirle la puerta alrededor de la cultura y de escribir un libro. Siempre hay que dar el paso. O sea, yo entendí muchas cosas de la vida a través de la geología. Yo no pensé que la respuesta estuviera ahí. La geología me permitió entender que en la existencia nosotros somos algo muy diminuto. Si uno mira la historia de la humanidad, solamente tenemos desde civilizados 6.000 años atrás, historia contemporánea 2.000 años, y nuestra época actual no supera los 2.000, los 100 años. Entonces ese tipo de reflexión me hizo pensar, no tengo que tener limitantes a la hora de hacer lo que a mí me parezca o lo que yo crea que está bien para mí y que no le pueda afectar a nadie. Entonces yo dije, no, la vida es muy corta. Si te das cuenta, un humano vive 70, 80, 90 años por mucho en promedio. Entonces la vida es muy corta como para que las indecisiones sean tan largas. Okay. Entonces decidí hacerlo porque entendí que la vida es una sola. Y hay que hacerlo con disciplina, o sea, con amor y con disciplina, porque hacerlo brincando un día sí, un día no, pues no te va a dar el mismo resultado que lo hagas constantemente. Y así es lo mismo en música, es igual. Esto es un mensaje súper importante y es el valor de la disciplina. Digamos que en nuestra cultura colombiana eso a veces parece ser de otro lado. La disciplina como que nos cuesta un montón. Tenemos mucho potencial, más, pero... Aquí en Colombia más, porque el índice de lectura por persona no supera un libro por año. Tenemos el índice más bajito de lectura de toda la región. Eso, yo he reflexionado sobre lo mismo y he pensado que si lo comparamos con otros países, los países que son más cultos se leen 15, 20 libros y eso se ve reflejado en indicadores, indicadores de violencia, de desempleo, de pobreza. Entonces sí hay una correlación entre más lea una gente, más culta sea, pues los demás indicadores bajan, a diferencia de nuestra región. Un solo libro por año, pues mire cómo están los demás indicadores. Yo creo que a través de la lectura, una lectura crítica desde temprana edad, le permite a la persona ser útil a la sociedad, no pasar entero, tener criterio, aplicar el criterio, ¿sí? Y desarrollarlo. Pero mucha gente se queda en la idea y no lo traspasa a la realidad. Y así vivimos. Esto, digamos que da un mensaje muy importante alrededor de analizar cada cosa que queremos construir en la vida y dar el paso y materializarla, pero también alrededor de lo que significan esos datos que nos das respecto de la lectura en la región, lo que significa leer y la transformación social que puede producir la lectura. A mí eso me llama la atención porque finalmente es un poco a lo que yo me dedico y es tratar de propiciar escenarios que evidentemente redunden en mayor posibilidad para la población colombiana. Y a mí eso que mencionan me parece súper interesante. Mauro, ¿qué te parece si entramos en materia? Sí, dale. Entonces, alrededor del libro, pues no sé qué nos quieras contar respecto de lo que el lector va a encontrar. Bueno, Miradas al azar es un libro de 2 tomos. El primero contiene 20 cuentos y el segundo contiene 10 cuentos. El libro gira en torno a un sentido muy humano que tiene la persona, que es la esperanza. Uno cuando piensa en el día de mañana no piensa en estar peor,
siempre piensa estar mejor, mejorar cada día, y lo que nos permite a nosotros caminar, hacer lo que hacemos, conversar con quien conversamos, comer lo que comemos, esa misma esencia del ser humano se llama esperanza. Entonces esa es la gasolina que nos ha permitido salir en esta sociedad. El libro gira en torno a la esperanza. Entonces está compuesto en 2 tomos. De manera cronológica he tratado de incluir un cuento en cada etapa de la evolución humana. Entonces cada cuento es, digamos, es independiente. Si se le mira, digamos, quieres leer el cuento 17, trae su mensaje, trae la intención que busco a la hora de, digamos, de ejemplificar el cuento, pero si lo quieres leer de corrido, ¿sí?, vas a ver que encuentras un hilo conductor a través de todas las historias. Entonces cada cuento te va a dar un ejemplo sobre un valor y un antivalor. En varios cuentos gana un valor o un antivalor. En ocasiones un cuento gana la envidia, en ocasiones otro cuento gana la empatía, en otro cuento gana el odio, y lo va llevando así. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos así. Podemos estudiar mucho, entender muchos temas, pero en últimas hemos salido adelante es porque a veces controlamos y a veces no controlamos esas pasiones que nosotros llamamos valores. El libro trata sobre eso, sobre la manera en cómo nosotros llevamos nuestra vida a través de los sentimientos, de los valores, de los antivalores, de las decisiones que tomamos, de las consecuencias. Y uno se la pasa toda la vida creyendo que uno tiene el control de las cosas, pero en realidad no. Entonces somos muchas hormiguitas creyendo que sí, pero al final no. El libro trata sobre eso. Qué chévere, Mauro. ¿Por qué crees que es importante hablar desde los valores y los antivalores? Porque es lo que a nosotros nos marca el derrotero en nuestra vida. Cuando uno está niño, tú ves que un niño expresa todas sus emociones de manera libre, no tiene tapujos ni taras que le prohíban muchas cosas. A mí me gusta una frase que dice: un hombre vive en el mundo real, pero sobrevive en uno imaginario. Entonces ese tipo de valores se te van reformando, se te van moldeando a través de los años. Entonces unos son más mesurados que otros, y en el transcurso del tiempo, del crecimiento de una persona, te das cuenta que básicamente vives tu vida a través de acceder o evitar pasiones, que yo le llamo valores o antivalores. El resto de cómo estudies, de tu capacidad intelectual, de tus experiencias vividas, pues te van a marcar ciertos derroteros. Pero si te das cuenta, es imposible no sentir una emoción humana. Por ejemplo, yo le he dicho muchas veces a mi esposa: yo voy por la calle y puedo ver o me puedo sentir atraído por otra persona, pero en uno está sí o no. O sea, no se puede evitar sentir cosas, sea odio, envidia, pero sí está en uno muchas veces evitarlo o superarlo o acceder a ellos. Nosotros vivimos a través de eso, de los valores y antivalores, de las pasiones. A mí eso de hablar de los valores y antivalores me parece clave en la lógica de tener conciencia de, porque a veces parece que uno va por la vida y no tiene conciencia de quién es, ni cómo actúa, ni cómo se comporta con la sociedad o con las demás personas con las que interactúa. Es decir, parece que los valores y los antivalores estuvieran ahí como una maleta que cargamos, pero muchas veces no somos conscientes ni siquiera de vivirlos, sentirlos, apropiarlos, modificarlos en los casos en que sea necesario. Por eso me llama la atención el que escribas alrededor de los valores y antivalores, porque es una conversación que en la sociedad hoy damos por hecho, pero no nos tomamos el tiempo de pensar. Entonces, creo que ahí hay un elemento que a mí en lo personal me llama mucho la atención desde el fundamento que tomas para escribir cada uno de estos cuentos. Y voy a hacer relación a una de las frases porque me gustaría que nos hablaras un poco cómo o qué se dio en los pensamientos de Mauricio para que esto se materializara. Dice: todos desean saber, pero pocos pagar el trabajo que vale, de Juvenal. La cuestión es que muchas veces a muchos nos pasa que las personas sí responden para contestar, pero no para entender. Entonces, cuando de por sí necesitas entrar en el trabajo de comprender, de entender a la otra persona, de superar esa situación, de
de tener una comunicación asertiva no se hace. Y si te das cuenta, la gente prefiere pasar por alto antes de agachar un poco las defensas y decir, sí, la embarré, venga, hablemos. El libro trata sobre eso, sobre la empatía y la antipatía. Entonces, cuando alguien llega con un problema o se me presenta una situación, tengo dos caminos: pasarlo por alto o centrarme. En ese centrarse está lo difícil, tener una exigencia mental sobre cómo lo soluciono, muchas veces pasa de largo. El cuento trata sobre eso. Aquí voy a tomar otra frase, que es una cita que Mauricio hace alrededor de la segunda parte de Miradas al Azar, que se denomina Incertidumbre, y hace una cita de George Bernard que básicamente dice: el peor pecado hacia nuestros semejantes no es odiarlos, sino tratarlos con indiferencia. Esa es la esencia de la inhumanidad. Sí. ¿Qué nos puedes contar de lo que el lector puede encontrar en este acápite? Bueno, la incertidumbre, la historia está dividida en los dos tomos, está dividida en 4 partes. La primera es el despertar. Hablamos de un despertar de los sentidos. La segunda, pues, es la incertidumbre, que es entrar en un estado, en un limbo de emociones, de lo que vivimos actualmente. Y referente a la cita, la intolerancia, el no colocarse en los zapatos del otro, es lo que a nosotros nos ha hecho pasar por alto el bienestar del otro. Entonces, esa intolerancia, esa falta de empatía con el amigo, con el hermano, con nuestros propios familiares, no nos permite entender su realidad. Entonces, se nos hace fácil hacer o comentar cosas que, o sea, no aportan, no ayudan en nada. Y se aplica en todo, en cuestiones de trabajo, en política actualmente increíble. Muchos de los temas que toco también tienen un tinte político, porque parece ser que la política como que saca las cosas buenas o malas de las personas. Me parece a mí que la política es el estado natural del ser humano y que te permite, digamos, ver quién es qué en estos tiempos. También se tocan esos temas ahí en el libro, Cam. A mí, y por cosas que tú ya conoces de mí, el tema de la política pues evidentemente me apasiona, y me apasiona porque todos somos seres políticos y querramos o no vamos a estar inmersos en escenarios políticos, bien sea por acción o por omisión. Entonces por eso me llama la atención lo que dices, porque finalmente el ejercicio de lo político es la construcción colectiva, es el trabajo de pensar en el que me cae bien y en el que me cae mal, en donde estos valores cobran una relevancia gigante, porque la única forma de construir sociedad es que yo me ponga en los zapatos del otro y procure construir un bienestar que procure el mayor beneficio para las mayorías, porque de lo contrario pues una sociedad se vuelve insostenible. Y creo que la política, si la vemos desde la lógica individual, pues nosotros nos levantamos las mañanas tratando de construir nuestro bienestar particular, pero resulta que nuestro bienestar particular también pasa por la interacción con otros. Sí. Entonces me parece interesante esa mención que haces. Ya para cerrar, y digamos que entrando en esta dinámica de cierre, voy a tomar una última palabra que se relaciona mucho con algo que nos mencionabas al inicio de esta conversación, y una reflexión que va en línea de por qué Mauricio se dio el paso a hacer este libro, y es: hagas lo que hagas, hazlo ahora, no hay infinitos mañanas. Sí. De Michael London. Sí. Ese cuento trata sobre un aspecto que tengo yo y que los hemos tenido muchas personas, que es la procrastinación, empezar algo y no terminarlo. Entonces, ese cuento es uno de los que más me gusta, porque básicamente voy a hacer algo y si veo que no me gusta, pues lo dejo ahí. No está mal, porque de alguna forma pues estás viviendo y para todo no eres bueno, pero sí dar el paso, sentarse todos los días, en lo que sea, no solo en escritura, puede ser en pintura, en literatura, en danza, en música, en las artes escénicas, en lo que sea. Muchas veces las personas
A mí me choca mucho cuando critican a las personas que les gusta el arte o que no los apoyan, pero es curioso que cuando llegan un fin de semana ven películas, escuchan música, van a ver obras de teatro, ¿sí me explico? Entonces cada apoyo que se le puede dar a una persona que esté inclinada por las artes, hay que apoyarlo, porque en pocas palabras, las ciencias, la medicina, la arquitectura, la psicología, las matemáticas, las ingenierías, ayudan al hombre a sobrevivir, a poder enfrentarse a todo este ambiente, pero son las artes, las humanidades, la que ayuda al hombre a vivir con alegría, a darle el color a la vida a través de las emociones. Entonces, sentarse en cualquier arte, el que sea, pintar, escribir, sentarse con dedicación, sentir pasión. Cada vez que uno escribe algo, yo quiero transmitir esto, ¿cómo lo transmito? Entonces empieza con el texto y lo reescribes hasta 50 veces, así logres o no logres hacerlo, pero lo estás haciendo. Lo mismo pasa en la música, si no te sale una nota, hazla hasta que te salga. Lo mismo en el baile, lo mismo en la pintura. Entonces la invitación es que cada persona que quiera desarrollar su talento no lo haga pensando en el dinero. O sea, el dinero es algo que llega por añadidura si te va bien y a la gente le gusta, pero la idea es sentirse lleno, no que la vida le pase a uno por encima y estar, bueno, me quedé con las ganas de, pude haber hecho esto, ¿sí? No fui capaz de. Entonces, cuando uno ya llega al final de la vida, ahí sí empieza a valorar ese tipo de cosas. No importa si uno es bueno, si... Mira, me di cuenta de algo. Yo no lo comentaba mucho, pero sí, digamos, lo decía de vez en cuando veía que alguien cantaba mal, o que alguien pintaba feíto, o que alguien... ¿Sí me explico? Entonces, como que hacía mi crítica. Vaya, hágalo, para que se dé cuenta que no es fácil, que esa persona que está dando lo que está dando lo está haciendo de corazón. Puede ser que lo está haciendo por un interés económico, puede ser que no, pero lo está haciendo. Cuando usted se dedique a hacer un arte, ¿sí? A dedicarse a hacer algo que a usted le guste, se va a dar cuenta como que las críticas a los demás no valen, porque es difícil, pero encuentra uno mucha satisfacción a la hora de finalizado. Cuando uno termina el libro o cuando uno termina una pintura, lo que sea, lo hice. Es un premio que no te lo va a dar ninguna moneda. Entonces la invitación es esa. Encontremos una pasión, desarrollémosla, si podemos mejorarla, bien, si podemos encontrar amigos que estén en sintonía, bien, no es más. Está súper chévere el mensaje y Mauro se adelantó a una pregunta que tenía después Sí. y ya ha venido dando muchos mensajes para la sociedad en clave de, primero, creer en la cultura porque la estamos consumiendo. Entonces hay muchos críticos de la cultura que inconscientemente la están consumiendo pero no la valoran. Uh-huh. Entonces me parece súper interesante ese mensaje. El otro mensaje que creo que ha estado presente en toda nuestra conversación y es darle el paso y lanzarse a hacer lo que uno cree, porque es muy fácil quedarse en la línea de la crítica. Uh-huh. Y es muy complicado dar el paso, pero la satisfacción que llega con dar el paso al margen del resultado positivo o negativo es gigante. Entonces yo creo que esos dos mensajes resultan muy importantes. Por último, Mauro, ¿qué invitación le haces a las personas para que se conecten con este libro? Y que podríamos, esto digamos que no debería preguntarlo, pero ¿qué podríamos esperar en esas siguientes escrituras de Mauricio Mao? Bueno, a mí, por mi profesión como abogado, por las situaciones que vivo con algunos clientes, con familiares, con conocidos, amigos, siempre he creído que al momento de escribir sería un engaño uno tratar de plasmar en letras algo que uno no siente. Mi vida gira en torno a eso, y precisamente las lecturas que voy a desarrollar de ahora en adelante y las escrituras giran en torno a problemas, a situaciones de conflicto, a delitos, a situaciones empresariales. Todo eso se enmarca precisamente, o sea, no te puedes desligar de los valores porque están ahí. Entonces, las lecturas, las escrituras que estoy desarrollando y que voy a sacar más adelante giran en torno a situaciones de conflicto, o sea, a los problemas habidos por haber, pero visto desde mi percepción, agregando
agregando situaciones de mi vida. La novela que escribo va a ser en torno a lo que yo he vivido, a lo que percibo de la vida, percibo de los demás, y me gustaría que se aplicara en la vida, o no, quién sabe. Yo me atrevería a dar una conclusión, y es que Sí. reconocer los problemas nos permite pensarnos las soluciones y transformar realidades. Entonces, digamos que eso me parece interesante, porque a veces vemos el problema como algo que debemos evitar, e incluso llegan a nosotros los problemas y los evadimos, no los asumimos. Entonces, hablar desde los problemas en clave de solución también me parece interesante, como lo estás planteando. A mucha gente no le gusta la crítica, porque somos pasionales. Cuando a ti te hacen una crítica sobre algo muy estructurada, muy bien intencionada, no dejas de sentirte ofendido o maltratado. Ese ego, esa defensa que tenemos frente a las cosas es lo que nos ha permitido analizarnos a nosotros mismos, porque es fácil mirar al otro, es decir, miramos el partido desde la grada y hubieras hecho esto, y es muy difícil. Una vez lo conversé con un amigo: ¿por qué es tan difícil hacer dinero? Entonces, no, ¿por qué si hacer dinero es tan fácil, por qué no lo haces? Entonces yo le dije: no, eso es como jugar fútbol, yo sé las reglas del fútbol, vaya, hágale un gol al Real Madrid, o sea, vaya, haga dinero, vaya, haga tal cosa. Es muy fácil verlo desde afuera, pero mirarlo hacia adentro es una tarea dispendiosa. Media hora meditando sobre tu vida es muy difícil. O sea, tratar de asincerarse es muy difícil. Se nos hace más fácil criticar al otro, pero en esa dinámica hallamos la respuesta. En esa dinámica nos hallamos a nosotros mismos, que es tan difícil. Yo creo que esto que acabas de mencionar hace parte de entender la cultura y el arte y valorar la cultura y el arte, porque es un ejercicio que viene desde el alma realmente, sí. En donde uno se está Mucha gente, mira, yo conozco varios pintores y ellos no son capaces de decirte las cosas, pero tú miras un cuadro detenidamente y entiendes qué sintió esa persona. Entonces lo mismo pasa con la música. Para mí la música está en el nivel superior de todas las artes. Una nota, ¿sí? Una composición te permite a ti expresar algo que no sientes, que no sientes y que sientes. Entonces ese es el ejercicio. Muchas veces yo he creído que las personas viven tan ensimismadas en muchas cosas porque nos han permitido explorar a través de un arte eso que sienten. Entonces los vemos llorando, muy tristes por una cosa, muy tristes por otra, muy alegres por otra, y no lo entienden. Entonces hay que abrirse al arte, hay que hacer lo que uno crea que le gusta. Entonces dedicarle un poco de tiempo, no hacerlo por dinero, eso es un grave error. Dedicarse a hacerlo, meterse ahí, decir: de esta salí, lo logré y ya, me quedó esto. Pero eso es trabajo de cada quien. Mauro, un último mensaje que quieras dar respecto del realismo mágico en el que vivimos. Bueno, Cami, en cuanto al realismo mágico, yo no lo entendía al principio, pero ya cuando conocí la costa, empecé a entender un poco cómo es que las personas del Caribe pues ven esa palabra, cómo la entienden. Y yo la entendí de acuerdo a las experiencias que uno vive. Entonces, en situaciones de vida, en experiencias, uno busca traslapar eso a través del arte. Entonces, en mi caso, pues lo hice a través de la escritura. El sentido de vivir una experiencia y a través del entorno traspasarlo en unas letras, que las personas lean esas letras y entiendan la realidad y que la puedan entender bien logrado a través de una buena escritura es importante, porque no solo es escribir por escribir y que la otra persona no se lleve algo. Lo importante de un libro o de un texto es lo que tú lees y la sensación que queda después de leerlo, la pausa, el silencio, eso es lo importante. Y mis libros de aquí en adelante tratarán sobre eso, sobre situaciones de conflicto. Ya sabrás que pues, soy abogado y de alguna forma las situaciones, los delitos, los problemas, las peleas irán enmarcados y tendrán un sentido o un tinte muy personal en ese aspecto. Situaciones políticas, situaciones que uno ve a diario, pues se van a ver traslapadas, porque esa es la materia prima de un escritorio o de cualquier artista en cualquier, digamos, arte, en cualquier medio. Precisamente la literatura y la escritura me ha permitido
expresar a través de las letras de unas páginas eso que yo siento en la vida. De aquí en adelante trataré de hacerlo lo mejor posible. Y la invitación es a las personas que lean el libro, que se empapen un poco de las historias y de los cuentos que iré contando y que se arriesguen a entender, a practicar, a ejercer un arte, una pasión que pueden estar conociendo o que dejaron alguna vez olvidada. Entonces, Cami, muchas gracias por este espacio. Mauro, muchas gracias a usted por presentarnos Miradas al Azar. Muy atentos a los siguientes procesos de escritura que desarrolle. Bueno. Y gracias por la invitación que hace a la sociedad de atreverse a dar el paso, de creer y de construir alrededor de las pasiones. Y pues gracias a quienes nos escucharon y nos vieron hasta este momento. Gracias, Mauro. Cami.